El Encuentro Mundial de Valores ABP presenta un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Encuentro de Valores. Buen día, amigos, pues aquí estamos en su programa Encuentro de Valores, este programa que, agradeciendo a Radio Libertad FM 102.1 este espacio y con el apoyo en los controles de Roberto Rodríguez, empezamos muy entusiasmados este sabadito, hablando y bueno, emocionados porque hemos abierto una puerta nueva. Ustedes saben que aquí entrevistamos a líderes, activistas sociales, que de alguna manera dan testimonio a la comunidad de sus vidas, de su permanencia en temas específicos donde pues han sido líderes y han entregado a la comunidad toda esta gama de conocimientos y de testimonios de vida. Y en esta ocasión estamos muy contentos porque hemos abierto la puerta a temas de ciencia también. Y me encanta poder que esta tarde podamos hablar podamos hablar de nanotecnología y nanociencia. Y bueno, pues ¿por qué es importante esto? Pues hemos escuchado que esto tiene el potencial para resolver muchos de los problemas de la humanidad y que si se desarrolla de forma responsable, esto podría resolver también problemas en los países más pobres del mundo, tan importantes como enfermedades, hambre, la falta de agua potable y sobre todo falta de casas, etcétera, ¿no? Y les comento y les recuerdo que estuvo con nosotros hace unas semanas Edgar Martínez y nos platicó, el doctor Edgar Martínez de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hablamos de física cuántica y del trabajo que hacen con estos dispositivos y las aplicaciones que tienen en la vida diaria. Y bueno, pues estamos muy contentos de esta mañana tener que nos acompañe el doctor Noboru Takeuchi-Tan. Doctor, muy bienvenido. Les comento que estamos de lujo esta mañana porque, bueno, tenemos al doctor, es licenciado en física en la Universidad Autónoma de Colombia, tiene doctorados de física en la Universidad de Iowa, postdoctorados internacionales también, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2002, es fundador y editor y jefe de la revista Mundo Nano, editor, invitado y árbitro de más de 20 revistas científicas. Ha escrito más de 150 artículos de más de 2,000 citas y un factor H de 25. Y además una cantidad de premios, doctor, impresionante. Nos da muchísimo gusto. Él es Premio de Investigación en el 2015, otorgado por la Sociedad Mexicana de Física, Premio Latinoamericano de la Popularización de la Ciencia y la Tecnología, Premio del CANIEM en el Arte Editorial, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, por sus libros, porque también es autor de unos libros y ahorita vamos a platicar sobre esto. Y además tiene otros premios de ciencia y tecnología y nos da muchísimo gusto. Cuando vi todo este currículum, para mí es inevitable sorprenderme con toda esta trayectoria científica, sobre todo dedicada específicamente a las propiedades de la materia en la nanoescala. Doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Esta puerta que se abre, pues queremos que sea en un idioma donde la gente, que no estudiamos ciencia, pero que la utilizamos y que la vivimos, pues que de alguna manera pueda entender básicamente lo que el ser humano está viviendo y está necesitando hoy en día, ¿no? Sí. Bienvenido, bueno, doctor. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí en Monterrey y estar aquí en este programa. Gracias, doctor. ¿Y cómo iniciaste tú con este deseo de ser científico? Porque sé que ya viene de familia, platícanos un poquito de esto. Sí, mi papá es matemático, era matemático, falleció hace algunos años y él me motivó mucho a la enseñanza, a aprender sobre las ciencias, la importancia de la matemática para entender la ciencia y hablar de ciencia. Entonces, es una tradición familiar de ser científico. Mi abuelito también era científico. Entonces, pues en tu ADN, doctor. Yo creo que sí, estaba más difícil no ser científico que ser científico. Entonces, así es. Pues qué gusto. Y hablando ahora específicamente de los temas que tú conoces y pregonas y enseñas y demás,
¿Cómo podemos explicar fácilmente lo que es la nanotecnología y cómo nos impacta en nuestra vida diaria? Bueno, la nanotecnología tiene que ver objetos muy pequeños, del tamaño del nanómetro. Un nanómetro es un metro dividido entre 1.000 millones de veces. O un milímetro, que es muy chiquitito, lo divides 1.000.000 de veces, eso es un nanómetro. Resulta que a esos tamaños las propiedades de la materia cambian con respecto a los mismos materiales a tamaños más grandes. Por ejemplo, si pensamos en un material que conocemos mucho, el oro, independientemente si tenemos un arete, un anillo o una moneda de oro, tiene las mismas propiedades. Es metálico, es buen conductor de la electricidad y es dorado, ¿cierto? Resulta que a esos tamaños tan pequeños de los nanómetros, esas propiedades cambian todas. Ya dependen del tamaño y también además sus propiedades físicas y químicas cambian. Por ejemplo, su color ya no tiene que ser dorado. Depende del tamaño y su forma, pueden ser rojas las nanopartículas de oro o pueden ser verdes o de cualquier color. Y no solamente cambian el color, sino todas sus otras propiedades, y por eso esas nuevas propiedades que se tienen en los materiales nos permiten tener muchísimas aplicaciones. Aplicaciones en todas las áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, en medicina hay ahora tratamientos contra el cáncer que usan nanopartículas, también en nuevos materiales. Hay raquetas que usan nanomateriales y son más resistentes y más flexibles. En la electrónica hay muchísimas aplicaciones. Yo creo que en un teléfono celular podemos encontrar casi en cualquier componente del teléfono aplicaciones de la nanotecnología, desde el chip, la memoria, la pantalla que tocamos y que podemos manipular cosas. Esas son aplicaciones de la nanotecnología. Entonces, cuando estamos hablando por teléfono, tenemos que recordar que estamos hablando de aplicaciones de la nanotecnología. Entonces, se habla de que es una nueva revolución tecnológica de este siglo XXI. Muy bien, pero bueno, todo esto también requiere, todas estas aplicaciones, doctor, también requieren ética y valores, porque también podría haber una falta de responsabilidad, porque por ahí se oye que la fabricación de armas muy pequeñas con una fuerza de destrucción imaginable, es aquí donde también, pues yo creo que es importante ver qué se hace con todas estas aplicaciones, ¿no? Sí, claro. En cualquier aplicación de la ciencia, de la tecnología, puede llevar a aplicarlo en cosas que no se deben, en armas, como tú dices, pero eso tiene que ver con para cualquier cosa. Y entonces es importante que nosotros, como sociedad, como personas, como científicos, como público en general, hagamos el esfuerzo para que esas aplicaciones sean de beneficio a la comunidad. Y también no solamente tenemos que ver si las aplicaciones de los materiales sean para armas, sino también tenemos que ver qué pasa con los desechos de estos materiales, si tienen efectos tóxicos. Todo eso se tiene que considerar y realmente creo que en el caso de la nanotecnología en el país hay varios institutos de investigación donde se está trabajando de esos aspectos. Entonces también tenemos que ver los aspectos negativos de cualquier tecnología, ¿no? Sí, veo que tú has trabajado en México con diferentes universidades, en diferentes investigaciones, y nos da mucho gusto que estés en Monterrey para específicamente algo. Sí, bueno, venía a dar una conferencia en la Universidad Autónoma de Coahuila, en Saltillo, sobre mi tema de investigación, que es simulaciones computacionales. También vine a hablar con el doctor Edgar Martínez por una colaboración que tenemos sobre también algunos trabajos. Entonces, esa es la razón para estar en Monterrey principalmente. Gracias, pues bienvenido y Gracias. Muy contentos de que estés aquí con nosotros. Aquí estamos, Ricardo, también, todos curiosos con este tema de qué podemos aprender de esto, cómo es parte de nuestra vida diaria y de las aplicaciones que tenemos y demás. Claro, y doctor, hablando del tema de la tecnología, ¿cuáles podrían ser los retos, y a usted como investigador, los retos de la tecnología en la época actual, ¿no? O sea, con todos estos, como los jóvenes participando cada vez más, una economía que avanza mucho más rápido, con tecnologías que ofrecen producciones mucho más eficientes, pero que a la vez esta economía se autoinflige daños por temas de medio ambiente, contaminación. Uh-huh. ¿Cuáles son los retos que usted ve para estos temas? Bueno, yo creo que como científico también es importante de que
este lenguaje que es ese tema que es complejo, en cierta manera, la tecnología en cierta manera tiene una complejidad, y no solamente la nanotecnología, cualquier otra tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, son un poquito complicados para el público en general. Y es muy importante, sin embargo, que el público conozca sobre estos temas, porque nuestra vida gira ya alrededor de esos temas. Como mencionábamos antes, ya en un teléfono celular hay muchísimas aplicaciones de la nanotecnología, y muchas veces las personas ni saben qué es la nanotecnología y ya la están usando. Entonces yo creo que es importante nosotros como científicos poder transmitir ese conocimiento al público. Sí, es importante que quitar digamos, como este umbral o este vidrio que siempre ha dividido a las grandes masas de la tecnología, ¿no? O sea, como que poco a poco, con el paso de los años, hemos ido acercando la tecnología a más gente. Y yo creo que eso es uno de los principales retos, ¿no? Cómo poder traducir este lenguaje complicado para que sea del uso de todos. Sí, y yo creo que ahí nosotros los científicos tenemos que tener una parte importante, porque nosotros somos los que tenemos el conocimiento. Y entonces por eso es que yo creo que ahí tenemos una responsabilidad, y es de que la gente entienda que lo que estamos haciendo nosotros los puede afectar de manera buena o mala, y que es importante que ellos sepan también, ¿no? O sea, que tengan un conocimiento, que puedan tomar decisiones conscientes de cuáles van a ser los resultados de sus decisiones, ¿no? O sea, muchas veces en el mercado puedes encontrar algún producto y te dice, esto tiene nanotecnología, y si no sabes qué es nanotecnología, entonces tú no sabes si realmente estás comprando un buen producto o un mal producto, ¿no? En la mente de los niños y de los jóvenes realmente esto también ya está presente, mucho más que en lo de los adultos y adultos mayores, que nos estamos como que tratando de acoplar y aprender sobre todo esto. Pero estamos hablando con el doctor Noboru Takeuchi y estamos muy contentos porque él es científico, y de alguna manera me encanta, doctor, que en parte de tu currículum, veo por aquí que has sido, has escrito unos libros, uno de ellos se llama Números y Estrellas Mayas, y cómo has venido integrando de una manera muy sensible la ciencia abierta a nuestras comunidades indígenas de toda Latinoamérica, y me encanta porque, bueno, nosotros que dirigimos el Encuentro Mundial de Valores, pues ha sido un tema de inclusión importante todos los años, en donde hemos tenido siempre comunidades indígenas. Ha venido Rigoberta Menchú, que es Premio Nobel de la Paz, Silvia Schmelkers, que promueve también la educación entre ellos, Javier Ávila, de Derechos Humanos, el abuelo maya, Antonio Oxté, los rarámuris, los niños, los triquis, y de alguna manera hemos estado muy involucrados también con todas estas raíces ancestrales. Pero platícanos qué te movió para escribir este libro, que sabemos que es un libro que se ha publicado y que ha sido importante dentro de la historia de las comunidades indígenas. Bueno, el libro Números Estrellas Mayas es sobre la numeración maya, es una numeración de base 20. Nosotros usamos en la actualidad una numeración de base 10, o sea, tenemos 10 dígitos. En el caso de los mayas usaban 20 dígitos. Y además, lo importante es de que ellos conocieron el cero, y con eso podían tener una numeración bastante avanzada. Entonces es muy fácil sumar, restar, hacer operaciones con esa clase de sistemas. Y los mayas, y no solamente los mayas, muchas de las culturas mesoamericanas de México, también desarrollaron esa numeración, y no solamente eran los números, tenían conocimientos de astronomía muy avanzados, sabían cuándo eran los equinoccios, los solsticios, construyeron muchos de sus edificios para observar las estrellas. Entonces, este libro trata sobre esos conocimientos que tenían los antiguos mayas en la antigüedad, de cómo era una sociedad, una civilización muy avanzada. Parte de ese conocimiento se ha perdido, sin embargo, parte de ese conocimiento todavía se mantiene en las comunidades, y realmente creo que es muy importante que la gente sepa sobre estos temas. Entonces, por eso tratamos de publicar sobre el libro Números Estrellas Mayas. ¿Qué te movió? ¿Cuál es este objetivo de este esfuerzo de publicar libros en lenguas indígenas, como lo has hecho? ¿Divulgar la ciencia o la conservación de estos dialectos a través de textos? Bueno, primero que todo comenzamos del hecho de que queríamos divulgar lo que es la nanotecnología. Entonces tenemos una colección de libros dirigidos a niños que están en español. Pero luego nos dimos cuenta que en México aproximadamente el 10% de la población habla una lengua materna que no es el español, sino es su lengua indígena.
y entonces queríamos llegar también a ese público, sobre todo los niños. Es que ellos son niños que hablan una lengua diferente al español. Cuando eran pequeñitos, ellos simplemente hablaban con sus padres en la lengua y de pronto llegan a la escuela y comienzan a tener clases en español. Es una lengua extraña para ellos, claro. y también es muy difícil. Entonces la idea era tener material para enseñar, sobre todo la nanotecnología, que es el tema que nos concierne a nosotros, en su propia lengua. Entonces comenzamos con ese proyecto de traducir estos textos científicos sobre la nanotecnología y otros temas en lenguas indígenas de México. ¿Y cómo fue este proceso? ¿Te aliaste con las comunidades? ¿Buscaste fundaciones? ¿Parte de la investigación incluía esto? ¿O cómo fuiste? Bueno, la parte de financiación, al principio nos financió el CONACYT, la Universidad Nacional Autónoma de México, nos financia también parte de estos trabajos a través de proyectos, y sobre la parte de la traducción entramos en contacto con hablantes de las diferentes lenguas. Entonces conocimos a personas que hablaban el mixteco, el mazateco, y hasta ahora hemos traducido el texto en 16 lenguas de México y de Sudamérica. Ya tenemos la traducción en quechua de Perú y el aymara de Bolivia. Entonces, la idea es de que estas personas son parte de las comunidades, imprimimos los libros, traducimos el libro, los imprimimos y los llevamos a las comunidades. Entonces, cuando llevamos a las comunidades los libros, también hacemos talleres sobre nanotecnología con los niños de las escuelas. Y los talleres, si nos pudieras platicar un poco, ¿cómo funcionan? ¿Son talleres prácticos? Son talleres prácticos, hacemos algunos experimentos sencillos, hacemos experimentos sobre reacciones químicas, hacemos experimentos sobre propiedades de los materiales. Son realmente talleres bastante sencillos, pero que a los niños los motiva mucho. Entonces, después de hacer el taller sobre nanotecnología, comenzamos la lectura de los libros en su lengua, y entonces a veces el maestro es el que comienza a leer en la lengua, a veces son los niños, y vemos que realmente sí entienden el concepto en su propia lengua. ¿Y a través de quién? ¿Tienes un grupo de maestros o a través de las universidades? ¿O cómo llegan a estos lugares? Y cómo distribuir los libros también es otra cosa importante, ¿no? Sí, ahí siempre tenemos contacto con el proyecto. Comenzamos trabajando con algunos maestros. Luego, cuando salió el primer libro, que fue traducido al mixteco, comenzaron algunas personas a escribirnos de que ellos eran hablantes de determinada lengua y que estaban muy interesados en ellos hacer la traducción. Entonces así comenzamos a armar un grupo de personas que estaban interesados en la traducción, que estaban comprometidos con sus sociedades y que entonces iban a hacer la traducción y nos ayudaban a repartir esos materiales en las diferentes comunidades. Me acuerdo de esto, de una película que una vez vi, que era Sueño en otro idioma, en donde están solamente 2 personas, adultos mayores, que son los únicos que hablan ese idioma, y está interesantísima la película de cómo se rescata, ¿no? Esta posibilidad de que no se pierda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que es algo que aquí nosotros como comunidad también necesitamos estar, pues, dispuestos, pendientes. No sé, Ricardo, y qué padre, estás en educación. Sí, la verdad es que a mí que me toca trabajar el tema educativo, justamente ahorita que comentaba sobre este vitral que divide a la ciencia de los niños, y que siempre se ha mantenido como muy lejano, es justo este tipo de oportunidades donde me da muchísimo gusto que existan oportunidades para la gente que vive en estas comunidades, que pueda leer un libro de nanotecnología, que además es un tema rebuscado, o sea, es un tema, digamos que siempre se ha mantenido así como, la nanotecnología y solo los expertos lo manejan, ¿no? Entonces, qué padre que lo puedan traducir en su propia lengua, porque sí le estamos dando un salto educativo a los niños gigantesco. O sea, es un contenido que muy probablemente ellos no hubieran podido tener acceso. Entonces, qué padre labor, y que lo hable todo este esfuerzo que hacen ustedes. Fíjate, muchas tenemos gracias. Por aquí que hay 352,000 personas que se consideran indígenas. A esta cifra habría que sumar otros 60,000 que se consideran en parte indígenas, y en Nuevo León los indígenas pertenecen a 52 etnias.
Las más numerosas es la náhuatl, los huastecos, los otomíes, los mixtecos, los mazahuas y los zapotecas. Entonces, que pueda llegar esta información se me hace valiosísimo. Y no nada más a ellos, también a los niños que no son indígenas y que están ajenos a toda esta información de repente, ¿no? Y que además son temas que, bueno, a nosotros pues ya, bueno, a mí en lo personal ya me tocó en mi etapa de la juventud, pero ellos ya es algo natural y normal el que desde niños estén utilizando tecnología desarrollada, ¿no? O sea, ya los niños chiquitos ya están utilizando justamente lo que ahorita comentabas, los celulares, o sea, ya es parte de la vida normal de ellos. Entonces, qué padre que desde chicos también se les enseñe cómo es que funciona esto. Sí, y lo bueno de trabajar con niños es que los niños están muy interesados en la ciencia. Uno no lo piensa de esta manera, pero cuando vamos a las escuelas vemos que los niños realmente están muy contentos haciendo los experimentos. Y entonces la barrera que le estamos poniendo de que la ciencia es difícil, se las estamos poniendo difícil a ellos, pero ellos naturalmente sí están interesados en la ciencia. Y entonces hay que aprovechar esa edad para motivarlos, para que se interesen en la ciencia y prosigan en la ciencia durante toda su vida, ¿no? Entonces yo creo que doctor, eso es importante. ¿y está contemplada esta traducción en algunos de los dialectos que también se manejan en el país? En el país ya lo hemos traducido a aproximadamente 14 lenguas del país. Está traducido al náhuatl, al mixteco, zapoteco, mije, mazateco, 14 lenguas del país, las principales y algunas otras. ¿Y la Secretaría de Educación o alguien tiene alguna estrategia para hacerlos llegar a sus respectivas comunidades o a las escuelas donde se están incluyendo y se están sumando? El proyecto es un proyecto de nosotros en la UNAM, en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Ensenada. Entonces es un proyecto que no es de la Secretaría de Educación, ¿no? Nos gustaría mucho que la Secretaría de Educación se involucrara, que imprimiera más libros, se llevaran a más escuelas, pero bueno, no tenemos ese contacto, desafortunadamente. Bien, amigos, pues estamos muy contentos escuchando toda esta información y toda esta legado, la verdad, de que es un privilegio que lo tengamos en todas estas lenguas. Pero vámonos vámonos a un corte y regresamos en un momento. Bien, amigos, regresamos a esta segunda parte en donde estamos hablando con el doctor Noboru, dice el doctor, y el apellido ¿cómo lo? Takeuchi, que nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Hemos estado hablando de nanotecnología, de nanociencia. Este programa nos queda corto para todo lo que hay que tocar porque pues por toda la interacción que ha tenido con las comunidades indígenas y el trabajo del doctor. Y bueno, hemos hablado de cómo las tecnologías de la información tienen que ver con esto y de alguna manera los avances médicos, incluyendo la administración de medicinas, la detección de tratamientos como el cáncer, de enfermedades como el cáncer, etcétera. Pero para esto, bueno, aquí Ricardo nos puede ayudar a hacer una pregunta, ¿no? A ver, doctor, ahorita de lo que estábamos platicando de la ciencia y la tecnología y cómo esto se convierte también en áreas de oportunidad para la ciencia y los tiempos políticos en los que vivimos. ¿Hay alguna postura que usted tenga respecto a las recientes políticas para la nueva ley de la ciencia y la tecnología? O sea, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Hay retos? ¿Hay áreas de oportunidad para la ciencia? Sí, yo creo que siempre hay oportunidades para la ciencia. Sin embargo, hay cosas de la ley de la ciencia y tecnología donde los científicos estamos algunos en desacuerdo y nos gustaría mucho que nos escucharan y escucharan nuestras opiniones para tal vez corregirla y hacer una mejor ley. Pues eso es importantísimo y ahí está levantada la mano por parte de los científicos que dicen, oye, gobierno, escúchanos, estamos aquí para ayudar, estamos para sumar. Somos un intelecto importante en el país, entonces qué bueno que se levante la voz y que digan, oigan, pues queremos oportunidades y creo que
además de que se las merecen, pues son importantísimas para el desarrollo de todos, de todas las comunidades, de los niños, de los padres, etcétera. Entonces, pues qué bueno que haya una postura así. Y una pregunta más, doctor. Estas comunidades indígenas, ¿cómo se ven en estas reformas desde el punto de vista de la ciencia? Bueno, el CONACYT está muy interesado en el rescate de los conocimientos ancestrales, por ejemplo, de la medicina tradicional. Entonces yo creo que eso es algo que por lo menos nosotros hemos estado trabajando en ello. Me gustaría mencionar que organizamos un encuentro internacional que se llama Encuentros Conocimiento, Ciencia y Tecnología en un Mundo Multicultural. En eso hablamos sobre ciencia en las comunidades indígenas, hablamos de divulgación de la ciencia en las comunidades rurales e indígenas, hablamos también del conocimiento desarrollado en esas comunidades. Y entonces creo que eso es una buena oportunidad para que toda esta clase de conocimientos tengan más atención, que parece ser que el nuevo gobierno está muy interesado. Encantado. Entonces este año va a ser en Jalapa, en el mes de mayo, entonces están todos invitados a que vayan. Maravilloso, pues. ¿Dónde, por ejemplo, si nuestros radioescuchas están interesados o son jóvenes y dicen, a ver, ¿dónde puedo encontrar información? ¿A qué me meto a leer? Aparte de aquí, debe haber gente que le está interesando también estos libros que están en las lenguas indígenas. ¿Dónde pueden encontrar esta información, doctor? Bueno, nosotros tenemos una página de internet que se llama diverticiencia.com, tenemos el Facebook que es Ciencia Pumita, que es el Ciencia Pumita es el programa de divulgación que estamos desarrollando en el Centro de Nanociencias de la UNAM, está dirigido un poquito hacia los niños, entonces allí pueden preguntarnos a nosotros directamente si quieren. Pues ahí tienen, amigos, esta información para todos ustedes que estén interesados y los que no, hay que interesarnos, porque este es nuestro futuro y hay que saber manejarlo. Y bueno, pues agradecemos, de veras ha sido un honor, doctor, un privilegio que nos acompañe en este programa. Gracias, Ricardo, por estar aquí. Cristi. Y gracias a ustedes que nos han escuchado y que nos han acompañado esta mañana. Tengan muy bonito sábado. Y por cierto, va a haber una lotería que organiza ESER, la Casa del Voluntario, en el Palestino Libanés. Llámanos si tienes interés de ir, 12 57 25 44 y 45. Con mucho gusto ahí te damos informes. Un abrazo y que tengan muy bonito sábado con la familia. Encuentro de Valores, un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Esta es una producción del Encuentro Mundial de Valores para Libertad 102.1.